Señor la bendiga, amén. Y somos muy amigos de los pastores de esta iglesia, los queremos como una familia y lo decimos delante del Señor. Tenemos mucha coinonía con ellos, vamos a las casas. Me falta ir a la casa de ellos, yo he ido muchas veces a mi casa, pero él quiere que yo me monte en la moto, yo no tengo fe para eso ya. Pero quizás después del culto me monto en la moto ahí con el pastor. Qué bueno ver aquí a Felo. Felo es una columna, uno de los hombres más sensibles que yo he visto al Espíritu Santo, el hermano Felo. Como se siente él cuando el Señor lo toca. Y eso me estimula poner nuestros pies en las huellas de estos hombres de Dios tan tremendos. Voy a compartir un poquito la palabra esta noche, esta mañana. Parece que voy a predicar hasta la noche. Hechos capítulo 12. ¿Cuántos de ustedes soportarían un mensaje desde ahora hasta la noche? Una pausa para almorzar y seguir. Pero los amo tanto que voy a predicar una palabra de Dios directamente inspirada por el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, ¿verdad? Qué tesoro es la Biblia. ¿Cuántos de ustedes aman la Biblia? Yo amo la Biblia, es mi lámpara a mis pies. Ese es el hoy, ahora a mis pies, pero también ella es lumbrera a mi mañana, a mi camino, a lo que yo no sé todavía. Vamos a repetir: lámpara es a mis pies, ese es el ahora. Tu palabra, pero también es lumbrera a mi camino. Mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes próximo, lo que falta por delante, ella lo va a iluminar. Hechos capítulo 12, en nuestras Biblias voy a hablar sobre un tema que he titulado "Pero la iglesia". Diga conmigo: pero la iglesia. Qué lindo. Dice Hechos capítulo 12, a partir del versículo 1. Como están allí me dicen amén al Señor. Amén. Bendito su nombre. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Diga conmigo fuerte: pero no se oye, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca?
pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y se fue a otro lugar. Padre, gracias por la palabra leída, porque solamente la lectura de este trozo de la Biblia, de tu palabra, es un testimonio viviente de a qué Dios adora el monte de su presencia, a qué Dios adoramos los que estamos aquí. Te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por la supremacía de la iglesia, te damos gracias, Señor, por lo que la iglesia significa, cómo tú la has preparado. Oramos que esta tarde, esta mañana, el Espíritu Santo nos hable, nos dirija, nos indique el camino y podamos tener amplia cobertura de tu Espíritu mientras la palabra se predica, se enseña. Unge mi pequeña vida para que tu gran poder sea manifestado, y traza en este día una ruta para esta linda iglesia acerca del futuro de lo que tú quieres hacer aquí para tu honor y gloria. Te prometo que no me llevaré el honor, sino que te llevarás tú toda la gloria, la honra y el poder por la presencia tuya en la palabra. En el nombre de Jesús decimos fuerte: amén. Amén. Díganle a dos hermanos: Dios te va a hablar en esta mañana. Dígaselo con voz fuerte. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Pero la iglesia es el tema de esta mañana. ¿Sabe qué? Voy a hablar un poquito acerca de la supremacía de la iglesia, de la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia. He encontrado realmente muchos cristianos que ellos mismos subestiman el poder que Dios ha delegado a la iglesia. Ni saben siquiera lo que la autoridad que tiene la iglesia, el poder que respalda la iglesia. Sin embargo, nos hemos encontrado aún en la Biblia, al leerla toda, inconversos que se han dado cuenta del poder que Dios ha dado a la iglesia, de la autoridad que tiene la iglesia como cobertura, de el cuidado que el Dios Santo ha puesto en su pueblo. Y repito, muchos inconversos saben del poder que Dios ha dado a esto que se llama la iglesia. La iglesia no tiene que tener como el Estado americano concibe. Usted quiere pedir permiso para hacer una iglesia, y lo que el gobierno americano cree de hacer una iglesia es un edificio. Por eso no autorizan aquí a hacer una iglesia como ellos lo conciben, si no hay 2 o 3 acres de tierra para parqueo y una campana y una cruz. Pero ustedes saben que eso no es la iglesia. Dios no cabe en un edificio. Él es más grande que los cielos, Él es más grande que la tierra. Sin embargo, Él mira al que es humilde de espíritu y que tiembla su palabra. La iglesia, compuesta aunque sea por 2 hermanos, el número más pequeño para que la iglesia exista no son 12, son 2. El Señor dijo: si hay 2 o hay 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. La otra vez que estuve aquí le hablé de el tipo de una iglesia pequeña como era la iglesia de Betania. ¿Se acuerdan? Marta, María y Lázaro componían una de las iglesias más poderosas que está revelada, aunque sea en un tipo, en el Nuevo Testamento bajo el ministerio de Cristo. Pues Marta servía al Señor con la comida, María era una oidora de la palabra de Dios, y Lázaro había estado muerto y ahora estaba vivo, como nos ha pasado a todos nosotros aquí. Una iglesia sirve al Señor, una iglesia oye la palabra de Dios, y una iglesia tiene un testimonio del poder de Cristo para contarle a otros. Así que bíblicamente iglesia puede ser 2 congregados, 3 congregados, y lo más lindo que la constituye es que Cristo esté en medio de la iglesia. Por tanto, esta mañana, en el segundo aniversario de esta linda iglesia, entiendo que lo mejor que podemos hacer para exponer la palabra es abrir la escritura para darnos cuenta de la autoridad, de la fuerza, de la cobertura de protección que Dios ha dado
a eso que Él mismo le llama la iglesia. La proposición central de lo que voy a decir es que realmente nosotros, todos los cristianos de 2000 años de historia, del siglo I al siglo XXI, 2000 años casi de historia cristiana, sabemos que la iglesia vive dentro de un ambiente hostil a ella. ¿Cuántos hermanos saben que la iglesia siempre ha sido perseguida? No solamente en los países comunistas, aquí en Estados Unidos hay persecución contra la verdadera iglesia. Estamos caminando en un terreno un tanto lleno de hostilidad para el evangelio, pero la verdad central que esta mañana quiero comunicar es que a pesar del ambiente hostil que rodea a la iglesia, dentro del cual se tiene que mover y avanzar la iglesia, bendito sea el Señor que la iglesia cuenta con un respaldo especial de su Dios. Ustedes están hoy en el segundo aniversario porque hasta aquí no le ha faltado la gracia de su Señor, ¿verdad? Así que esta mañana quiero proponerles hablar por lo menos de 3 aspectos fundamentales de la escritura que leímos en Hechos capítulo 12, y por eso lo quise leer completo casi el capítulo, para que si no alcanzo a decir todo, por lo menos le quede una panorámica de este tema. Pero la iglesia, diga conmigo, pero la iglesia. Esa conjunción significa a pesar de, ahí está la iglesia. A pesar de la batalla, ahí están los hermanos. A pesar de Satanás y los demonios, la iglesia prevalece. La primera cosa que esta mañana quiero apuntar en sus corazones son algunos testimonios bíblicos, exactamente bíblicos, de cómo Dios ha dado autoridad a la iglesia. Número 1, la iglesia es el tribunal supremo de los juicios que se hacen entre los hermanos. Me acuerdo una vez Jesús enseñando acerca de los pleitos entre hermanos, lo cual ya no hay en el siglo XXI, pero en el siglo I los hermanos se peleaban a veces unos a otros y tenían discusiones y tenían pleitos fuertes. Y en Mateo 18, 17, el Señor presentó a la iglesia como el tribunal supremo que decidía la razón de un caso entre hermanos, a tal modo que dijo: si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si no te oyere, toma contigo a 2 o 3 testigos para que conte todo asunto. Pero si no los oyere tu hermano ofendido o que te ofendió a ellos, tráele a la iglesia y presenta a la iglesia a tu hermano ofensor. Dice Jesús: y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que la iglesia es la máxima autoridad en la decisión de los asuntos que tienen que ver en las controversias que puede haber entre hermanos. El segundo testimonio que quiero que sepan esta mañana de la iglesia es la expresión de Jesús en Mateo 16 y verso 18, cuando le digo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y entonces Él prometió el poder tan grande, dijo: y ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. El Hades es el lugar de los muertos. El Hades es el lugar en que también estará para siempre en el infierno nuestro enemigo. Y cuando Jesús habló de las puertas del Hades, la colocó al lado de la palabra iglesia. Qué curioso que la primera vez que la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento, al lado aparece la palabra Hades, la oposición infernal. O sea, todo lo que es iglesia siempre tiene una oposición satánica. Pero qué promesona el Señor nos hace. Dice: ni las puertas mismas del Hades prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, la iglesia prevalecerá contra el poder de la muerte, contra el poder del pecado, contra el poder del mismo diablo y de los demonios. Y esa es tu realidad. Se ha levantado contra ti mucho de parte de Satanás y de la muerte, amenazado de muerte. Los que estamos aquí, por ejemplo, todos somos sobrevivientes del COVID, pero Ebenezer, las puertas de la muerte no han prevalecido contra nosotros, porque nosotros estamos en la iglesia. Vamos, dígale aleluya si puede. Así que somos triunfadores porque estamos en la iglesia. Si estoy siguiendo el hilo con ustedes, lo que quiero decir: cuando uno se convierte a Cristo y el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pertenecemos a un cuerpo que está resguardado por el poder de Dios.
La iglesia es el lugar más seguro para estar. Cuando la gente se va de la iglesia, se está en un lugar vulnerable a todo tipo de ataque y de muerte, pero mientras que permanecemos en la iglesia, estamos en un lugar de seguridad, porque la iglesia tiene toda la autoridad de nuestro Señor. Alguien diga amén esta mañana. En tercer lugar, cuando hablo de testimonios de cómo Dios ha cuidado la iglesia, me acuerdo de Hechos capítulo 12 que leímos esta mañana, cómo la iglesia del Señor prevalece aun cuando las autoridades civiles se rebelan contra la iglesia. El caso que leímos esta mañana revela la autoridad civil del momento en el siglo I, echándole mano a la iglesia para acabar con ella. Sin embargo, encuentro este gran versículo que leímos hoy, el versículo 5 del capítulo 12 de los Hechos, en que la palabra dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, diga conmigo otra vez, pero la iglesia, otra vez fuerte, pero la iglesia. Ahí está Herodes, ahí está la cárcel, el ambiente terrible que enseguida voy a mencionar. Sin embargo, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, y el testimonio que vamos a revelar en esta mañana por la Biblia es que la iglesia tuvo más autoridad contra Herodes y sus ardides que Herodes contra la iglesia, porque nosotros somos un cuerpo protegido por Dios. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Así que esta conjunción pero nos presenta en la Biblia, nos arroja luz sobre la supremacía que tiene la iglesia. ¿Cuántos aquí saben que estamos por encima de todos los poderes? El gobierno federal no es el poder mayor en Estados Unidos. La Casa Blanca no es el poder mayor en este país. El Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes no es la máxima autoridad. Dios nos dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos la máxima autoridad espiritual. Vamos, alguien diga amén esta mañana. Ustedes no son una iglesia grande, pero ustedes son una gran iglesia, porque tienen la autoridad de nuestro Señor. Alguien diga amén. Por eso cuando me acerco al versículo clave de esta mañana, que es el versículo 5, pero la iglesia, otra vez diga, pero la iglesia, me doy cuenta que esta palabra pero, que en el español sería una conjunción muy idéntica a la palabra más cuando está sin acento, ¿verdad? Más el Señor me ayudó es lo mismo que pero el Señor me ayudó. Esa conjunción aparece muy marcada en la Biblia, cuando Dios quiso que nos diéramos cuenta por la Biblia la supremacía de la obra de Dios frente al poder de los enemigos, frente al poder de los demonios. Dios siempre en la Biblia dejó testimonios, y quiero que aunque sea te quedes con 3 testimonios bíblicos esta mañana a lo que yo le voy a llamar hoy los peros de Dios. Me da gracia porque los niños que nacen en este país, algunos aquí nacieron en América, cuando aprenden el inglés no pueden decir perro y dicen perro. No pueden pronunciar la doble R. Pero tú y yo podemos decir perro y podemos decir pero, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que cuando Dios quiso levantar el testimonio de cómo su poder es más grande, muchas veces en la Biblia la conjunción pero aparece dando una marca de que a pesar del enemigo estaba por encima el poder de Dios. A pesar de la desgracia estaba por encima la autoridad de Dios. Por ejemplo, nos encontramos a la vida de José. ¿Quién fue más afligido que José? De hecho, en la Biblia aparece él como el joven que sus propios 11 hermanos lo vendieron. Mojaron su túnica en sangre, la trajeron ensangrentada a su padre Jacob, le mintieron y este joven fue vendido como esclavo. Nadie pagaría nada por un joven que iba a estar despreciado en su propia familia. Sus propios hermanos lo vendieron. Unos caminantes que pasaban por el camino sin previo aviso lo compraron por unas pocas piezas de plata, lo entregan como esclavo a Potifar, un general del ejército egipcio. Allí lo acusan falsamente, entra en una cárcel injustamente. Así que el GPS que estaba llevando humanamente la vida de José se parecía mucho a nuestra experiencia en esta tierra.
algunos de los que me están aquí oyendo o también en las redes sociales se dan cuenta que nuestra experiencia ha sido algunas veces de zozobra. Nos han acusado injustamente, hemos fracasado en alguna empresa, hemos sido criticados aún por los que más amamos, tenemos confrontaciones directas, pero en medio del acoso y de la cárcel y de la acusación de José, cuando era un esclavo y por años no vio jamás a su papá, era huérfano de madre, a sus hermanos que él sí los amaba, mas nunca los vio por más de 20 años, todo parecía una desgracia. La Biblia en Génesis 39, 2 y 21 interpone uno de los peros de Dios. Ahí estaba José, despreciado como Cristo, desechado entre los hombres. Era un varón de dolores, era un joven experimentado en quebranto, porque él estaba allí en la Biblia como un tipo de Cristo. Pero enseguida la Biblia dice, pero Jehová, diga conmigo, pero Jehová estaba con José y fue varón próspero. Alguien diga gloria a Dios. Pero Jehová estaba con José. Si las circunstancias están malas que nadie quizás te ama, no estamos ninguno aquí, gracias a Dios, en el escenario, pero sí estaba José, nadie daba nada por él, pero Jehová estaba con él y Jehová lo prosperó en la tierra de su aflicción. Y dice después la Biblia, pero Jehová estaba con José, el segundo pero de José, y le dio gracia delante del jefe de la cárcel. Y un tercer pero de José, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. La cosa linda es que cuando Dios se metió en la vida de José, Él interpuso un pero. Primero, el pero de la prosperidad, porque al que Dios ama, aunque esa persona no busque la prosperidad, no es nuestro enfoque, pero la Biblia dice que nuestra senda es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dos, Dios le hizo un pero le dio gracia. Hermano, cada vez que vayamos a hacer alguna gestión difícil, diga: Señor, dame gracia delante de las personas entre quienes voy a trabajar, la petición que voy a hacer. Dios te va a dar gracia, aunque aparentemente no vea gente con una cara a tu lado muy graciosa, a ti te va a hacer Dios caer bien delante de la gente. Y Jehová estuvo a tal modo con José que le extendió su misericordia. Y esa palabra me gusta porque eso quiere decir que todos los días son nuevas sus misericordias para con nosotros. Y precisamente es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Grande es su fidelidad. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón y dígale gloria a Dios por los peros de Dios. Hay un segundo pero dejando a José ahora, que lo dijo el salmista en el Salmo 118:13. Salmo 118:13, el salmista había estado frente a una confrontación con el enemigo. ¿Cuántos es que han tenido al diablo a veces frente a usted? Usted ha sentido una oposición directa, hermano Felo, que el diablo se le presentó, que usted no lo vio, sintió que los caminos se le cerraron. Pablo dijo una vez: queríamos ir a tal lugar, ese fue Pablo, pero Satanás nos estorbó. Y no podemos evitar que la iglesia trabaja, una de sus hostilidades en que el diablo pelea 24 horas al día con la iglesia, usando diferentes personas o animales. A un perro bravo, a un león que se quiere comer a David para que no llegara al reino, a personas como Saúl. Siempre tenemos confrontaciones con enemigos, pero me fascina el segundo pero que les quiero presentar en el tema pero la iglesia. Cuando el salmista, saliendo de la confrontación con el enemigo, Dios le dio victoria a David contra el enemigo, y su testimonio David se lo dijo al mismo enemigo en este salmo, pues le dijo: enemigo, me empujaste con violencia para que me cayera, pero me ayudó el Señor. Vamos a decir gloria a Dios. Me empujaste con violencia. Mire que el enemigo, dice David, me diste un empujón violento. Por nada me caigo, por nada me rompo la cabeza, la autoridad. Un empujón violento contra David. Pero, diga conmigo fuerte, pero me ayudó el Señor. Dios está contigo entre los que te ayudan. Si nadie te ayuda, que el Señor te ayude. Y si el Señor te ayuda, tendrás una grande victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Me acuerdo mucho cuando una vez el enemigo empujó a Pedro, al apóstol Pedro, a este mismo del cual leímos hoy en Hechos 12. ¿Se acuerdan cuando el enemigo lo empujó? Satanás habló con Cristo y le pidió permiso, el diablo, a Cristo para zarandear a los apóstoles. Y el Señor le avisó a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido, a los 12, para zarandearos, en plural, como a trigo. Pero el Señor se dio cuenta que el más débil de ellos era precisamente el que más fuerte pensaba que era. Y apuntando a Pedro le dijo: mira, Pedro, el enemigo os pidió a todos para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El enemigo empujó a Pedro y por nada Pedro pierde hasta la salvación, porque había una sentencia del propio Cristo que decía: el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Pedro negó al Señor 3 veces y literalmente perdió el ministerio. A tal modo que cuando el Señor se levantó de los muertos, después que pagó, porque lo segundo que pasó después que Pedro negó al Señor es que Cristo murió por Pedro. El mismo día por la mañana, en la madrugada, antes que Jesús muriera por la tarde, Pedro había negado al Señor. Pero unas horas después Cristo murió en la cruz por Pedro y por Eliseo y por Juniel y por Felo y por Marta. ¿Por cuántos aquí murió Cristo esta mañana? Y cuando Cristo murió, tomó el pecado de Pedro y lo redimió y lo perdonó a él. Y cuando Pedro fue redimido por la sangre, pero había perdido el apostolado. Y cuando el Señor se levantó de los muertos, encontró a María Magdalena y le dijo: ve y di a mis discípulos y a Pedro, separándolo del apostolado, porque él había legalmente perdido el apostolado, el ministerio, por negar al Señor. Pero el Señor lo restauró y le preguntó 3 veces si lo amaba. Pedro negó 3 veces al Señor y tuvo que decir 3 veces: Señor, te amo, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Alguien diga gloria a Dios. Así que en el empujón de Pedro se levantó un pero victorioso del Señor. Aleluya. Y el tercer pero grande que me encuentro en la Biblia es cuando el mar se tragó a Jonás. Jonás llegó a ser un tipo de Cristo, porque Jonás fue un hombre desobediente. Y Cristo en la cruz por 6 horas cargó sobre sí las desobediencias. Algunos que predicamos tenemos que admitir que la muerte de Cristo en la cruz no fue una pantomima, no fue una obra de arte. La Biblia dice categóricamente que el que no conoció pecado por nosotros, el Padre lo hizo pecado. Él herido fue por las transgresiones nuestras, molido por nuestros pecados. El Padre cargó literalmente, legalmente en Cristo Jesús nuestros pecados. Fue hecho pecado en nuestro lugar, a tal manera que Dios viró su cara al lado cuando el Hijo del Hombre estaba llevando en su cuerpo de carne nuestros pecados. Era verdad que nuestro pecado cayó sobre él. Y eso se parece mucho a Jonás, un hombre desobediente, como por 6 horas, repito, de manera legal. Cristo no pecó nunca, pero legalmente esa es la expiación, llevó los pecados. Cuando tiraron a Jonás en el mar, él mismo lo dijo: tírenme en el mar y el mar se os aquietará, porque por mi causa el mar está embravecido. Y tomaron a Jonás, dice el libro de Jonás capítulo 1 versículo 17, y lo tiraron en el mar. Y eso significaba que apenas cayera en el mar, los peces iban a comer a Jonás, o iba a ahogarse en la profundidad del océano terrible de aquel mar Mediterráneo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás. Diga conmigo: pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Era un pez lo suficientemente grande para poder tragarse a Jonás, y científicamente hay peces terriblemente grandes donde caben por lo menos 2 personas adentro, y Dios hizo que el pez no hiciera digestión de Jonás,
sino que al tercer día lo vomitó en tierra por la misericordia del Señor. Cuando Dios tiene un propósito contigo, a pesar de que el pez te quiere comer y te coma, finalmente Dios te va a hacer volver a predicar el Evangelio, volver a predicar a Cristo, volver a cantar sus alabanzas, volver a tocar el piano, volver a la calle a predicar. Dios cumple siempre su propósito en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana, mis queridos hermanos, es una vida sepultada con Cristo, como estuvo Jonás sepultado en el vientre del pez, en el fondo del océano. Y dice Jesús, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, como estuvo él, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. El mismo tiempo que estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Y por último, hay muchas iglesias que han dejado de orar. Yo he conocido, Felo, en Miami, iglesias que suspendieron el culto de oración. No hay culto de oración, no hay búsqueda de Dios. Qué esperanza me dio llegar aquí hoy y ver a los hermanos haciendo clamores, clamando a Dios. Hay iglesias que han dejado de orar, pero el monte de su presencia es una iglesia que seguirá buscando a Dios. Pero esta iglesia levantará bandera en oración. Pero ustedes serán intercesores fervientes. Una vez Dios me dijo, estando orando una madrugada en el sillón de mi cuarto, me dijo, dile a la iglesia esto: la oración es directamente proporcional al éxito. Aumente la oración y el éxito va a aumentar. Aumente la oración privada y su vida se va a expandir. Aumente la oración en la iglesia y la iglesia se va a expandir. Una iglesia será en el tiempo del mismo tamaño que su vida de oración. Siempre digo allá en Monte de Sion que no me atrevería por nada a ser pastor en una iglesia que no ora. Pero cuando la iglesia ora, eso mismo mueve este carro bendito de la palabra de Dios. Y al final, primero son años de siembra. Yo me acuerdo cuando comenzamos unos años desanimante, de siembra sin cosecha, porque obviamente hay un tiempo de sembrar, y en el tiempo de sembrar no es el tiempo de recoger, es de sembrar. Los que siembran con lágrimas no están recogiendo con regocijo mientras siembran con lágrimas. Hay un tiempo de sembrar, dice, con esperanza debe arar el que ara, con esperanza de un día recibir el fruto. Ustedes están sembrando oración y Dios los va a visitar. Y el Espíritu Santo se va a derramar y van a ver la gloria de Dios aquí. Lo van a percibir en el futuro próximo. Ahora este monte está sembrando semilla, sembrando oración, repartiendo comida afuera para que la gente vea que somos misericordiosos, haciendo bien, predicando una buena palabra como aquí yo sé que se predica. Este no es el tiempo ahora para ustedes de recoger, pero es el tiempo de sembrar. Y al final verán la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pero la iglesia. Ahora, yo quiero por último, en último lugar esta mañana, darles a ustedes un dato del pasaje que leímos, por lo cual lo leí completo, para que si no acabo le quede, por ejemplo, el pasaje que leímos completo y se den cuenta de la prevalencia de la iglesia bajo el ingrediente de la oración. Seguro que ustedes recuerdan dónde está la historia que leímos esta mañana, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? En Hechos capítulo 12 hay un concepto terrible de lo que los enemigos de la iglesia pensaron que iba a pasar con la iglesia, porque habían tomado preso a Pedro, que era el cabecilla de la iglesia, como se conocía en aquel tiempo. Me acuerdo que una vez un orador impío llamado Tértulo dijo de Pablo que Pablo era una plaga. Y él dijo, este hombre Pablo es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Tértulo no sabía que el cabecilla no era Pablo, que el cabeza es Cristo. Y cuando el cabeza es Cristo, con ese nadie puede pelear y ganar, Como le dijeron a Saulo de Tarso antes que fuera Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces o patadas, usando la imagen de un boyero que pincha al buey con el aguijón, y el buey, como es buey y no sabe, le da patadas para defenderse del aguijón, y lo que hace es pincharse más.
Duras cosas te es dar patadas, Saulo, contra el aguijón, porque el Cristo que está aquí bendiciéndonos esta mañana también es aguijón duro contra nuestros enemigos. Como nosotros todos hemos visto enemigos de la fe aguijoneados por el poder de Dios. La prevalencia de la iglesia en un contexto terrible donde la iglesia oraba, era un terrible contexto. El tiempo era malo. El gobernante Herodes era una bestia, era un despiadado. Sí, algunos de los hermanos de la iglesia del monte de su presencia en Jerusalén ya habían sido, dice aquí la Biblia, maltratados por el rey en una cárcel. Como si fuera poco, el primer apóstol mártir ya cuenta como mártir. Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, el que le dijo a Cristo: yo puedo tomar tu copa y puedo tener tu bautismo. Y el Señor se refería a la copa del sufrimiento y al bautismo de la muerte. Y como dijeron que sí podían, Herodes ha matado al primer apóstol. Primer mártir fue un diácono, pero el primer apóstol que muere a espada a manos de Jacobo. Así que el contexto en que la Biblia dice, pero la iglesia era realmente adverso por completo. La historia como se iba escribiendo era así: irreversiblemente la iglesia va a desaparecer. Maltratan ya a los cristianos. Herodes está haciendo eso con el apoyo popular de los judíos no cristianos. Ha matado a espada al primer apóstol. Ahora hay hermanos presos, y ahora toma preso y lo coloca en una cárcel al cabecilla de la iglesia. Parecía que la historia se leería así en un siglo más. En el siglo pasado, siglo I, la iglesia de Jerusalén comenzó con fuerza, pero Herodes la destruyó, mató a los cabecillas, se llevó presos a los cristianos, la persecución vino y se acabó la iglesia. Esa iba a ser la historia desde el punto de vista de los cálculos humanos. Sin embargo, el poder de Dios intervino, porque el Espíritu Santo interpuso uno de los peros de Dios. Ahí estaba preso en la cárcel Pedro, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a decir amén esta mañana. A mí me da un poquito de gracia cuando leo este gran capítulo. Me da gracia, me río de burla de la impotencia del rey Herodes. Sí, maltrata a la iglesia, sí, mata a espada a Jacobo, pero cuando toma preso a Pedro, que era un solo Pedro desarmado, hoy leímos que le puso 16 soldados a cuidar a un solo Pedro. ¿De qué sospechaba Herodes? Él sabía que hay una fuerza en la iglesia, que la iglesia tiene. Él era un impío, un maldito, pero él sabía por testimonios cercanos allí que una vez los enemigos pusieron a los apóstoles todos en la cárcel y pusieron guardias en la cárcel y afuera. Y un ángel del Señor en Hechos 5 se había metido en la cárcel de noche y le habló a los apóstoles, los 12 que estaban presos. Y el ángel dijo: vayan para afuera, entren en el templo y sigan enseñando al pueblo las palabras de esta vida. Alguien diga gloria a Dios. Y ahora en la mañana se levanta el concilio enemigo de la iglesia de Jerusalén y dice: vamos a traer para acá a los apóstoles que tenemos presos en la cárcel para hacerle ya el juicio. Y mandan una comitiva a la cárcel en que ayer guardaron a 12 apóstoles. Exactamente cuando llega la comitiva del concilio de la cárcel, estoy en Hechos 5, encuentran los soldados afuera en la puerta custodiando la cárcel como ellos eran romanos que cuidaban aquellas instalaciones. Están allí, pero somos los que venimos de parte del concilio. Abren la puerta, se meten en la celda para traer afuera a los apóstoles que estaban presos, encerrados en las celdas, y la puerta de afuera cerrada y bien guardada. Y cuando entraron, no estaban los apóstoles adentro. Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero la iglesia, más grande que la Casa Blanca, más grande que el Congreso, más grande que la Cámara de Representantes, más grande que las autoridades civiles, la iglesia, ustedes son cabeza y no cola, ustedes son autoridad. Alguien diga gloria a Dios.
Entonces como se confunden los soldados del concilio, dice, ¿qué ha pasado? Allá abajo está la gente en la puerta y viene un chismoso bueno y dice, los hombres que ustedes están buscando están en el templo esta mañana y están enseñando al pueblo. Y fueron y los encontraron en el templo, sacados de la cárcel por el poder del Dios de la iglesia. Aleluya. Estoy seguro, Marta, que Herodes sabía la historia. Y cuando toma preso a Pedro, mejor que lo hubiera matado, pero lo tomó preso. Y le pone 16 soldados a cuidar a un solo Pedro. Qué cobarde el rey Herodes. Él sabía que si el Dios de la iglesia intervenía como aquí intervino, podía sacar a Pedro de la cárcel. Así que él estaba bien seguro que lo amarró con cadena, lo metió en un calabozo, cerró las puertas de hierro que daba a la ciudad. Ahí está Pedro. Y ahora aparece este testimonio maravilloso de la conjunción. Pero a pesar de eso, Herodes está fuertote, tiene apoyo popular de los judíos, ha matado a espada a Jacobo, hay hermanos maltratados y heridos en la iglesia, hay persecución. Quiere Herodes ya no matar a Pedro, sino sacarlo al pueblo, porque tenía apoyo popular para hacerlo, para que el pueblo lo apedreara. Y a pesar de eso, la Biblia escribe, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Yo tengo fe en el poder de la oración. Yo tengo fe que tu familia se va a convertir a Cristo. Yo tengo fe que los que estás orando por ellos en cualquier momento entran por esa puerta redimidos por la sangre del Cordero. Yo tengo fe que el diablo se levantó contra ti, pero él está vencido en la cruz del Calvario. Yo tengo fe que más son los que están con esta iglesia que los que están contra la iglesia. Yo tengo fe que Jehová cumplirá su propósito en ti. Yo tengo fe que el Señor Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Yo tengo fe de eso. Pero hay que doblar rodillas y hay que clamar. Esto parecía una utopía, parecía un acto iluso. ¿Sabe lo que es iluso? Una persona que hace en la mente un poco de delirio. Está la iglesia orando por Pedro. Cuando he predicado este pasaje, a veces yo digo, hermano, ¿se acuerdan que estaban orando por Pedro sin cesar? Y yo siempre digo, estarían orando, Señor, cuando maten a Pedro, que tengamos un buen funeral. Cuando maten a Pedro, danos la economía para la caja, para el fúnebre, danos cómo sepultarlo. Estaban orando por Pedro, estaban orando, seguro oraban por el sepulcro, no enterrarlo. Señor, que cuando ya enterremos a Pedro, porque lo van a matar, obviamente, ya mataron a Jacobo, está todo aquí armado, este rey actúa popularmente con los judíos. Hay hermanos maltratados, ya van a matar a Pedro. Pero estamos orando día y noche a ti para cuando Pedro muera, su muerte no sea un fracaso para los que estamos vivos. ¿Estaban orando así? No, ellos estaban orando, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, reprende el poder romano que tiene Herodes. Señor, danos una sorpresa respecto a Pedro. Y aunque la evidencia es que no estaban orando con mucha fe, por lo menos estaban orando con perseverancia. Y la perseverancia en la oración es un principio que mueve la mano de Dios. Alguien diga aleluya esta mañana. Sí, hermano, estaban orando y Dios respondió la oración. Y el testimonio que leímos dice, un ángel se presentó en la cárcel. A mí me llama la atención lo que voy a decir, es muy serio esta mañana. Este ángel no vino del cielo. Sabe que aquí no dice que vino del cielo, porque cuando un ángel vino del cielo, la Biblia dice que vino del cielo. El ángel Gabriel descendió del cielo a ver a María y dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero aquí lo que dice es, un ángel se presentó en la cárcel. La idea es lo mismo que le pasó a Jacob, que había un Manaín, una circunferencia de ángeles de Dios que andaban con Jacob. Y por eso cuando Jacob soñó que había una escalera apoyada en tierra y que tocaba la otra parte del cielo, la Biblia no dice que ángeles bajaban y ángeles subían. Lo que dice es ángeles subían y ángeles bajaban. Porque estaban abajo, iban, tomaban mensajes y los traían. Estaban con Jacob, estaban con Pedro. El ángel de Jehová acampa aquí en la tierra alrededor de los que le tememos a Dios y nos defiende. Alguien diga gloria a Dios por los ángeles. Un día en el cielo, pastor, nos enteraremos cuántos ángeles nos han cuidado. Déjame decirle esto, posiblemente usted ha visto ángeles y no supo que fueron ángeles. Porque los ángeles toman forma humana, como un ser humano normal, y se te aparecen gente que tú no has conocido.
has estado en un peligro, ha llegado alguien que tú no conociste y dijo, ven que te voy a ayudar. Una hermana estaba contando hace poco, hace un tiempito allá en Monte de Sion, que ella estaba viendo en la calle solita, una mujer débil físicamente, no fuerte como el pastor aquí. Estaba débil manejando su carro y se le paró su carro, estaba luchando y se le acabó la gasolina. Y entonces ella contaba el testimonio de cómo se le acabó la gasolina a unos cuantos metros de la bomba de gasolina, de la estación de gasolina. Y cuando ella se ve sola, ya oscurecido el día, sola con su carro sin combustible y estaba lejos la gasolina, dice que de pronto vino un hombre y le dijo, permíteme ayudarte. Y el hombre dijo, pon el carro neutro y yo lo voy a empujar. Y el hombre lo empujó hasta la bomba de gasolina. La hermana estaba al lado de él, mirándolo al hombre, empujándole su carro. Y cuando lo parquearon en la bomba de gasolina, estación de gasolina, la hermana se voltea a su izquierda para darle gracias a la persona que la ayudó. Y cuando se volteó, la persona no estaba allí. ¡Aleluya! Usted ha visto ángeles quizás. Yo tengo testimonios de personas que han llegado. Yo me acuerdo cuando estábamos construyendo un templo en Cuba, en un momento crítico de la economía cubana y sin permiso, por supuesto, del gobierno. Llegaron unos hermanos de Irlanda, supuestamente de Irlanda. Me acuerdo cómo eran y todo. Y trajeron una ofrenda capital, que cuando aquello de $2,000 era un montón de plata allá adentro en Cuba, en aquella cárcel en que estábamos nosotros, y nos dieron una ofrenda. Después quisimos procurar por esa gente y nadie nos pudo decir de qué iglesia, dónde estaban, quiénes eran. Yo estoy seguro que Dios mandó ángeles allá a la iglesia diciendo que eran de Irlanda, de algún lugar de la Irlanda del cielo, a dar una ofrenda. Los ángeles están con nosotros. Todos dicen gloria a Dios. Un ángel se presentó en la cárcel y hizo algunas cosas con las cuales yo voy a terminar esta mañana de predicar, porque ustedes me están mirando con una tremenda cara de que termine ya. Y cuando el ángel actuó, me da tanta alegría saber lo que el ángel hizo. Hay algunas cosas que el ángel hizo con Pedro. Número uno, el ángel tocó a Pedro en el costado. El costado es muy importante en la hombría, porque de un costado fue que Dios sacó la primera mujer que él creó. El ángel tocó a Pedro, lo tocó, pero no tocó en la cabeza, que era la autoridad de Pedro allí. Lo tocó en el costado. La imagen bíblica era que el Señor estaba diciéndole a Pedro, tú tienes más trabajo con la esposa del Cordero todavía, y el rey Herodes no te puede aguantar aquí en la cárcel. Qué maravilloso que el Señor nos toque en esta mañana en el costado y diga, todavía hay más trabajo contigo, pastor, con la esposa del Cordero. Todavía la que salió del costado herido de Cristo, todavía tiene que trabajar con esa iglesia, seguirla ayudando. La segunda cosa que hizo el ángel cuando llegó a la cárcel y se personó allí, es que el ángel despertó a Pedro, porque Pedro estaba dormido. Digan conmigo, dormido. Los dormidos digan amén. Ahí tengo tres que dijeron amén, dormidos. ¿Sabe cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Dormido. Yo me encontré a personas dormidas en el templo, como la hermana Erika, que en Cuba se iba cayendo, hacía medio culto sobre el hombro de su esposo Juancito, y ella tenía problemita, y entonces él le decía, Erika, despiértese. Y yo no estoy dormida, lo que estaba era orando. La gente que se está durmiendo, y Dios no quería que Pedro estuviera durmiendo, pero me llama la atención que la Biblia dice que esa era la última noche de Pedro, porque esa noche, dice la Biblia, Herodes lo iba a sacar afuera para que el pueblo lo apedreara. Yo pregunto, ¿qué reprobamado tomaría Pedro para estar dormido la noche que lo iban a sacar? Hay un tipo de paz que Dios da que sobrepasa todo entendimiento. Si tú estás en la iglesia, no hay nadie que se pueda levantar contra ti y te gane. El que está contigo te va a dar sueño grato. Aunque a tu lado todo esté mal, duérmete tranquilo, el Señor está contigo. Pero espiritualmente hablando, en el contexto del pasaje, Pedro era un pastor, era un apóstol, era un ministro de la palabra.
y no podía dormir. El Señor no lo quería durmiendo con paz en una cárcel. El Señor lo requería despierto para hacer la obra de Dios, y lo despertó del sueño. Lindos hermanos, uno de los precios que tenemos que pagar para que la iglesia avance, los que somos ministros, todos aquí lo somos en el nombre del Señor, cuando tú no tienes carga por la obra, te acuestas a dormir tranquilo, pero cuando hay carga por la obra, mientras otros duermen, tú estás despierto. Los que servimos a Dios tenemos malas noches, en el buen sentido de la palabra. Tenemos que desvelarnos. Yo me levanto de noche porque preocupado por la obra, orando, me tiro de rodillas a 3 de la mañana. Pedro, levántate, no es tiempo de dormir. Para que la obra avance, tenemos que despertarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo nunca puedo olvidar, estaba yo en Puerto Rico, año 1995, estaba predicando Billy Graham en el gran estadio Irán Bison de San Juan, Puerto Rico. Y en medio de su mensaje, yo fui 2 noches a la campaña, había 65,000 personas en el estadio, 55,000 adentro y 10,000 que no cupieron, y pusieron pantallas gigantes afuera, sentados en la grama, la gente mirando el servicio de Billy Graham. Y yo me acuerdo que esa noche él dijo: en las noches cuando el sol cae hay una gran actividad demoníaca en el mundo espiritual. Cuando son los nightclub, de noche, nightclub de noche. Cuando la gente va a pecar, de noche, cuando no lo ve nadie aparentemente. La Biblia habla de la noche como un lugar de mucha actividad diabólica. Hermanos queridos, en las noches hay que ir a las rodillas. Pedro, levántate, que es de noche. No es dormido que te quiero aquí, es despierto que te quiero, porque hay trabajo esta noche para hacer. ¿Cuántos dicen amén? La tercera cosa que el ángel dijo a Pedro fue: levántate pronto. Y lo mandó a levantarse, estar de pie, trabajando en la obra del Señor, no acostados, sino levantados. La cuarta cosa que el ángel le dijo fue esta. Dice, cuando le habló así, las cadenas se le cayeron de sus manos. ¿Sabe lo que significa las manos? El servicio. Lo que significa las manos: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué significa las manos, Pastor Junior? ¿En qué puedo ser útil aquí? ¿Quién limpia el templo tan lindo que ustedes tienen? ¿Quién lo limpia? ¿Quién trabaja en las cámaras? ¿Quién trabaja en el audio? ¿Quién pone las alabanzas en la pantalla? Señor, aquí están mis manos para servirte. Y tenía Pedro las manos encadenadas. Hay cristianos en la iglesia que tienen sus manos encadenadas, pero cuando el ángel te visita, las cadenas se te caen de las manos para que puedas servir a Dios con libertad. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces tenemos que usar las manos y no atarlas en ningún sentido. Las cadenas se le cayeron de las manos. La quinta cosa que le dijo el ángel a Pedro fue: cíñete. Él estaba vestido, no estaba desnudo, estaba en una cárcel pública. Estaba vestido, pero le dijo: cíñete. Y eso se corresponde con el cinto. Pedro se había quitado el cinto, obviamente, para dormir. Y le dijo el ángel: cíñete, ponte el cinto. Eso se corresponde con lo que dice Efesios capítulo 6, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Tenemos que ceñirnos la verdad a nuestra cintura. Cuando no tengamos la Biblia con nosotros como texto en papel, que la palabra esté ceñida a nuestra cintura, que la palabra ande con nosotros. Que podamos citar la Biblia sin tenerla, porque ya la hemos leído, la hemos comido, y la palabra no es un libro externo. La palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a ver si dicen amén. Entonces la palabra ceñida. Pedro, ¿qué haces con el cinto quitado? Ponte el cinto de la verdad. Recupera la predicación. Predica la verdad del evangelio, porque no estás aquí porque Dios quiere, sino por un testimonio, para que se vea que la iglesia prevalece encima del poder del rey Herodes. Cíñete. Y finalmente le dijo: átate las sandalias. ¿Sabe lo que significa esta expresión? Lo que aparece en Efesios capítulo 6. En la antigüedad no eran zapatos así cerrados, eran sandalias amarradas como cordones de la época, y significa el apresto del evangelio de la paz. Pedro, largo camino te resta. Pedro, ponte el zapato que tienes que seguir predicando a Cristo. ¿Qué clase de efecto había hecho aquel molino que se llama la oración de la iglesia?
Aquel aparato electrónico de Dios que se llama la oración. ¿Qué efecto? Un efecto contra la muerte, un efecto contra los demonios, un efecto contra la cárcel, un efecto contra Herodes. Una iglesia que muele oración es invencible, triunfa, avanza. Sus pastores son apoyados por el poder de Dios. Pedro, la sandalia que tiene que todavía seguir predicando a Cristo. Y cuando eso pasó, la última expresión que le dijo el ángel, la séptima, fue: envuélvete en tu manto y sígueme. Diga conmigo fuerte: envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Sabe lo que era el manto? Algo parecido a esto. En la antigüedad no era común, como usan los católicos, una cosa aquí arriba nada más. Era un aparato llamado sobre todo, o una apariencia de abrigo sin botones que se ponía encima de la vestidura y significaba la autoridad, significaba la unción. Y Pedro había quitado su manto porque estaba acostado en una cárcel, estaba sin el cinto, estaba sin sandalias colocadas, estaba sin el manto puesto. Y la última palabra fue: Pedro, envuélvete en tu manto. Mire, todos los que estamos aquí somos la iglesia y tenemos la unción del Santo. Pero hay un manto que se llama el manto ministerial, y ese manto es individual. El ministerio que tiene mi querido colega y pastor Junier no es el que tengo yo. Somos pastores los dos, pero hay un manto especial que él tiene como varón de Dios en esta iglesia. Él tiene un manto para la adoración y la alabanza. Él tiene un manto para la diaconía, la obra de Dios como columna en la iglesia. Tiene usted un manto para predicar el evangelio a la calle con facilidad. Cada uno tiene su manto, o sea, un revestimiento de autoridad que Dios te dio para un ministerio especial. Mi manto no le sirve al pastor Junior, el de él no me sirve a mí. Por eso nunca imitamos un ministerio ajeno. Cada uno es auténtico en el manto que el Señor le dio a él. Esta mañana, queridos, cuando yo pasé por aquí, por la Escritura, le dije: Señor, yo sé cuál es mi manto. Me llamaste a establecer los principios de tu palabra. Me llamaste a aglutinar pastores y ayudarlos. Me llamaste a la predicación. Permite que yo esté envuelto en mi manto. Que no haya nada que me envuelva sino el manto que tú me diste a mí. Permíteme caminar en la vida envuelto completamente en el propósito para el cual me ungiste una vez. Yo no puedo ser como Jaciel, mi hijo. Él no puede ser como yo. Cada uno tiene su propio manto. Y noten que le dijo el ángel: envuélvete en tu manto, en el que te di a ti, Pedro. Qué lindo, hermano, cuando entendemos que cada uno tiene su propio don de Dios. Y le pidamos a Dios: Señor, envuélveme en ese manto. Y la historia termina gloriosa, porque cuando el ángel le dijo: en el manto envuelto, sígueme, Pedro le siguió. Pero Pedro estaba supuestamente viendo una visión. Lo que Pedro está viendo es que estaba todavía dormido, que el ángel se presentó con una luz en la cárcel, que lo tocó en el costado para decirle: vamos, eres parte de la iglesia, vamos, camina. Lo que Pedro siente es que está dormido viendo una visión, y se levanta aparentemente sonámbulo, aparentemente dormido, aparentemente viendo una revelación en el sueño, y sigue al ángel y los dos guardias entre los cuales Pedro dormía. La idea es que estaban durmiendo dos soldados allá, aquí, y Pedro en el medio, y los 16 por turno que lo cuidaban, ninguno se dio cuenta que Pedro está saliendo de la cárcel sin las cadenas. Y cuando llegan a la primera y a la segunda guardia, no se dan cuenta que Pedro está saliendo de la cárcel. Pedro, que está dormido, viendo una visión, tremenda visión está viendo Pedro. Y cuando llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad, se les abrió por sí misma en un tiempo no electrónico. Me acuerdo un hermano que yo era pastor en Colón, Matanzas, Cuba, y fue a La Habana, por eso bien guajirito, no sabía nada de tecnología, y fue al aeropuerto de La Habana a despedir un familiar, y vino para la casa nuestra en Colón contando el poder que Dios le había dado a él. Y se paró en un culto y dijo: hermano, yo tengo una unción, miren lo que les voy a contar. Llegué al aeropuerto José Martí de La Habana, y apenas yo entré al aeropuerto, la puerta de cristal se me abrió delante de mí. Qué unción tan grande Dios me ha dado, pobrecito. Y rápido la gente lo sacudió: hermano, no digas eso en público, que esas son puertas que son así, tienen una fotocelda aquí, la tecnología ha cambiado, hermano. Pero en aquel tiempo la puerta era de hierro.
no había ni luz eléctrica, ni tecnología, mucho menos. Había una puerta de hierro cerrada, pero romanamente. Y afuera y adentro guardia. Pero Pedro cree que está soñando. Y cuando llega, se caen las cadenas, sale. Los guardias no se dan cuenta y llega a la puerta de hierro con el ángel. Él va detrás del ángel. El ángel siempre va adelante. Y se abre la puerta. Salen para afuera, pasan una calle. Y cuando salen, el ángel se aparta y Pedro se despierta y dice, pero esta es la calle, esto es Jerusalén aquí afuera, ahí está la cárcel en que yo estaba. Y lleno de pánico y de pavor dice, Señor, ahora yo entiendo que tú enviaste tu ángel y me libraste de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. Ahora es que me doy cuenta que me has librado, Señor. Y cuando Pedro se da cuenta que está solo, dice, yo estoy solo aquí, me dejaron todos aquí en la cárcel, déjame refugiarme donde están mis hermanos. Y se da cuenta que en la casa de María, la madre de Juan Marcos, se reunían unos hermanos para orar. Y parte para la casa de María, la ancianita, madre de, había muchos hermanos orando, porque el tema de hoy se llama, pero la iglesia oraba, y porque la iglesia oraba, le ganó la batalla a la muerte, a la cárcel, al rey. ¿Cuántos dicen amén? Y llega a buscar los que oraban, y cuando llega Pedro a casa de María, la puerta de la primera guardia se abrió, la segunda guardia se abrió en la cárcel, la puerta de hierro se abrió, pero cuando llega a la puerta de la iglesia, los hermanos no le abren la puerta a Pedro. Y entonces Pedro llama, y una joven llamada Rode, que estaba adentro, oye la voz de Pedro y la reconoce y dice, hermanos, paren de orar. Ya Dios nos ha respondido la oración, pero la iglesia oraba y Dios dio la victoria. Hermanos, ya Dios respondió, hermanos. Ya no oren por Pedro más, porque estaban orando sin cesar por Pedro. ¿Se acuerdan? Sin cesar, continuamente. Era una cadena de oración. Hermanos, Jesús dijo que cuando clamamos a Él día y noche, pronto el Padre nos hará justicia. Y cuando llega allá, dice, hermanos, paren. Entonces la gente que están orando por Pedro oyen a Rode decir que Pedro está afuera, y la pobrecita Rode sufrió un acoso y le dijeron, tú estás completamente loca. Es imposible que sea verdad lo que dice, que Pedro está allá afuera, no puede ser. Pedro van a matarlo. Yo pregunto, ¿pero estaban orando por Pedro? No. El principio es que no estaban orando con fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Si estuvieran orando por fe, no por fe, sino por fe, estuvieran diciendo, en cualquier momento Pedro viene por ahí. Lindos, cuando nosotros oremos a Dios, entendamos que Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer todo. Así que llenémonos de fe en Dios cuando oremos. Y no solamente oremos, sino confesemos. En cualquier momento mi familia entra, en cualquier momento se van a salvar. Ya están llegando los días en que yo lo voy a ver salvado. Vamos, dígame. Están llegando los días en que todas las sillas van a estar llenas aquí. Estaremos buscando sillas extra para traer los hermanos, porque estamos orando por eso. Y cuando uno ora, debe creer que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estaban orando sin fe y dijeron, no, hermano, no estoy loca, es Pedro. Y entonces ellos dijeron, no es Pedro, tú estás loca, y lo que está afuera es el ángel de Pedro, que tiene la voz de Pedro. Ellos sabían que había un ángel con Pedro siempre, pero cuando con dudas abrieron la puerta, ahí estaba Pedro. Y no dice que Pedro entró, lo que dice es que se quedaron como atónitos. Primero llaman loca a la pobre mujer, después le dicen que no es Pedro, que es el ángel, después se quedan así, con la boca cerrada como el pez en la nevera, con los ojos abiertos así. Hay gente en la iglesia tan indiferente que están así. Yo me acuerdo cuando me casé con Ana hace 35 años de eso. Estábamos en un hotel en la Isla de la Juventud y yo no sé qué feo estábamos ella y yo, que había un hombre allí en el hotel que trabajaba, y todas las mañanas cuando bajábamos del segundo piso a la segunda abajo, el hombre se cruzaba con nosotros y nos hacía así. No sé por qué, nunca entendimos qué lenguaje. Yo pesaba 128 cuando aquello. Entonces nos miraba así y decía, y qué bueno ser flaquito, gloria a Dios. Entonces, qué bueno, pero la idea era que el hombre, hay gente que sea así, ¿de verdad que Dios va a levantar esa iglesia? ¿De verdad que Dios lo va a hacer? Hermano, nunca te pegues a un desanimado porque te enferma.
Pégate con el que dice: veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Sí, la iglesia avanzará. Sí, Dios levantará la iglesia. Sí, no hay cárcel, no hay demonio, no hay diablo que pueda con la iglesia. Sí, veremos al Señor obrando maravilla. El Señor te bendiga, monte de su presencia. Será cosa tremenda la que Dios hará con ustedes. Sin duda, ustedes lo verán. Sin duda verán la gloria de Dios aquí en la iglesia. Sin duda, yo digo amén, pues sin duda lo verán. Van a haber días gloriosos, van a haber días de derramamiento del Espíritu Santo aquí en la iglesia, porque Dios está respondiendo la oración. Pónganse de pie, levante sus manos al cielo y dígale: gloria a tu nombre por un minuto más. Padre, yo quiero darte gracias por la palabra ministrada esta mañana. Quiero darte gracias por el poder del Espíritu Santo ministrándonos en esta mañana aquí. En el nombre de Jesús. Estamos creyendo que la palabra implantada tiene poder para hacer milagros. Tiene poder para que el imperio de la muerte huya. Yo quiero pedirte en el día de hoy que te muevas con autoridad. Que te muevas con poder y con ciencia tuya en medio de nosotros. Que derramen el poder del Espíritu Santo aquí en la iglesia, el monte de su presencia, en que muchos están llegando para orar. Pero la oración rompe la muerte, desbarata el imperio de Satanás. La oración nos hace avanzar. La oración a ti cambia las malas circunstancias y las torna buenas. Señor, levanta aquí un ejército auténtico de guerreros de oración que den vueltas por esta comunidad, que oren por las almas, que la gente entienda que hay un lugar aquí atractivo a Cristo. Y gracias por el manto que has puesto en el pastor Junier, en su esposa. Evidentemente hay un manto tuyo en ellos, y esta mañana yo oro que ellos se envuelvan en ese manto, caminen con esa unción, hablen con esa unción del poder del Espíritu Santo. Aunque el tiempo ha caminado, mis queridos, quiero invitarles, si pueden, que vean aquí al frente conmigo rápido todos. Y yo quiero hacer una oración de administración sobre ustedes. Caminen acá, caminen. Gracias, gracias, gracias. Este es el monte de su presencia aquí. Este es el lugar del rocío. Este es el lugar de la unción. Este es el lugar de la vida. Aleluya, aleluya. Levante sus manos ahora conmigo y diga: Señor, mi Pedro, donde Pedro está preso. Tu Pedro es tu hijo que está preso en la droga. Tu Pedro es el pariente. Tu Pedro es aquel por quien estás orando. Pero tengo palabra de Dios para ti. En cualquier momento Pedro sale y corre y viene porque estás orando por él. Porque el poder del Espíritu Santo lo va a traer. Lo va a traer, lo va a traer en el nombre de Jesús. Padre, ministramos el poder tuyo encima de esta gente preciosa que están orando por un ser querido, que están orando por libertad para los que están cautivos. Te pido que ahora establezcas espíritu de fe en esta congregación incipiente. 2 añitos es muy poco tiempo, pero están sembrando, lo están haciendo bien, Señor. El Espíritu Santo dice: será cosa tremenda la que yo haré contigo, el monte de su presencia. Sin duda te bendeciré, engrandeceré tu nombre, Abraham. Será bendición, bendeciré a los que te bendijeren. Sin duda Dios llevará a cabo su propósito en tu vida. Levante mano y diga: sí, Señor, hazlo en este día. Sí, Señor, oro por el manto que has entregado a este varón tuyo, Señor. El manto y la autoridad para profetizar tu palabra escrita. El manto que tiene su esposa como mujer pía, piadosa aquí en la iglesia, como guía también. Oramos que ese manto los envuelva a los dos en este día. Como dijiste a Pedro: envuélvete en tu manto. Que podamos estar completamente envueltos en ese manto, Señor. Oh Padre, que el manto de tu gloria venga. El manto de tu gloria venga. Señor, mi Pedro viene. Mi Pedro camina hacia acá. Ahora mismo el Espíritu Santo dice: será cosa tremenda la que yo haré contigo. Levante mano y dígale amén, amén. Recíbalo, recíbalo. Te voy a visitar, te voy a ayudar, te voy a dar la herencia que estás pidiendo, te voy a dar la bendición que estás pidiendo, te voy a ayudar con mi mano poderosa. Nadie te podrá hacer frente, iglesia, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y te desampararé. Te ayudaré en la mañana, en la tarde, en la noche, este mes, el próximo mes, este año. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia.
Levante la mano y diga: gracias, Señor. Sin duda, iglesia, emprenderás cosas grandes y serás prosperada. Sin duda, si te mantienes orando como aquella iglesia oró sin cesar, se escribirá un pero positivo aquí en la iglesia. Estaba dura la ciudad, pero Dios obró. La gente no venía, pero Dios hizo que vinieran. Estaba duro el corazón, pero Dios lo ablandó. Sin duda, pero la iglesia. Aleluya. Dígale gracias por un minuto más. Gracias, solamente gracias. Quiero oír las voces. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por el poder delegado a la iglesia. Gracias por cada hermano de la iglesia. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por el manto de tu presencia. Gracias por tu vida eterna, Señor, para gloria de tu nombre. Y tu pueblo dice: pastor. Gracias, pastor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Pastor, quédese aquí un momentito aquí. Pastor, ¿no puede venir un segundo? Aleluya. Aleluya. Usted puede seguir diciendo gracias al Señor. Gracias. Gracias. Yo quiero que ustedes inclinen sus manos a estos siervos de Dios que están aquí. Para nosotros han sido un pilar importantísimo en nuestro ministerio. Cuando hemos tenido alguna duda, han respondido humildemente. Y siempre han estado, y soy consciente que han orado por nosotros. Eso ha sido recíproco. Pero quiero que ustedes en fe, ahora como él mismo mencionó, pero la iglesia ora por ustedes y los bendice en esta hora, en el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Los bendecimos y le damos gracias a Dios por su vida. Y le pedimos a Dios que esa oración escondida ahí donde nadie la ve sea contestada y milagros sean contestados en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que el Señor responde esa petición que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Pero la iglesia ora y Jehová responde en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Usted puede darle gracias a Dios. Vamos, bate las manos en los cielos, dile: gracias, Señor, porque tú respondes. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Alabado sea el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: y su pueblo dice: amén. Y su pueblo dice: amén. Aleluya. Bueno en Dios. Pastor, hay un testimonio para tu ministerio aquí. Hermanos y hermanas de la fe, quiero contarles algo. Desde muy niña hubo un pastor que me habló de Dios, y es el pastor Eliseo. Una casa que yo siempre estaba. Yo vivía en un edificio, en un primer piso, y él visitaba una casa de sus hermanos Marisol y Osmani, en cuarto piso, en una máquina negra. Usted siempre llegaba y siempre me dijo: usted será una niña de Dios, y lloraba por mí. Y cuando me levanté, dije a mi abuela: yo voy a volver a mi iglesia Pentecostal de Colón. Y una vez cuando niña me enseñaron su video cuando usted fue a Jerusalén, y dije: yo también quiero ir a ese país. Y fue por el video de usted, Señor. Aleluya, mi niña, qué bueno. Gracias a Dios por tenerlo aquí.
Vamos a ir a Israel. Aleluya. Amén. Vamos a ir a Israel. Lo profetizó. Él lo profetizó. Marti, ¿cómo se llama la hermana que está allá con ellos? ¿Cómo se llama la hermana? Lourdes. Iliana. Iliana. Bueno, ahora mientras todos nos organizamos aquí, ya estamos despedidos, pero vamos a tener una gran cena. Así que ayúdennos a poner las mesas ahí para poder almorzar ahora. Amén. Dios les bendiga mucho, que la paz del Señor esté con ustedes.